Cuando tenía 10 años me mudé a la casa de mi papá y no conocía a nadie en el vecindario, salvo a una familia amiga de mi padre, una madre soltera con 3 hijos. Por suerte, una de las niñas tenía 2 años más que yo. Tenía 12 cuando la conocí y con el tiempo nos fuimos conociendo. No éramos muy cercanas, pero llegamos a tener el mismo grupo de amigos. Una noche, mi amigo Rob estaba en casa de ella con su hermano menor. Estaban solos porque la madre de ellos estaba trabajando. Resulta que la madre estaba ayudando a una mujer a través de su trabajo y llegó a conocerla bastante, y supo que la hermana de esa mujer había estado en una institución mental y que la habían dejado salir hace poco. Aquella noche, mientras Rob estaba con mis amigos, alguien tocó la puerta. Ellos pensaron que era su madre, porque siempre tocaba de una manera particular, así que abrieron la puerta sin pensar. Rob no debía estar allí y salió corriendo por la ventana hacia su casa sin pensarlo 2 veces. Pero no era la madre, sino la hermana de la mujer que la madre ayudaba. Ella había averiguado la dirección de la familia y el horario de trabajo de la madre hablando con su hermana. Entró a la casa. No sé exactamente lo que pasó después, y prefiero no saberlo. El hermano menor logró escapar y pedir ayuda a los vecinos llamando a la policía. Delaney asesinó brutalmente a mi amiga, decapitándola y dejando su cuerpo desnudo en la bañera, a una semana de la Navidad. Incluso golpeó su cabeza, y tuvieron que buscar su cabeza entre los regalos. No sé dónde la encontraron, pero la hallaron. No me dejaron ir al funeral. Algo parecido le ocurrió a la abuela de mi esposa hace unos 15 años, cuando todavía salíamos juntos. Su esposo había fallecido un año antes, pero ella seguía yendo a la biblioteca a hacer voluntariado, por ejercicio y para socializar. Era invierno, así que al regresar a casa ya estaba oscureciendo. La biblioteca cerraba a las 5, pero siempre había algo extra que hacer antes de irse. Esa noche le ofrecieron llevarla en coche, pero ella prefirió caminar para mantenerse en forma. Su casa estaba a 1 milla, pasando por una zona arbolada en el sur de Texas. A mitad de camino, notó que alguien venía detrás de ella, caminando en la misma dirección y acercándose, lo que no sería raro, pero el hombre tenía un aire siniestro. Pronto estuvo justo detrás de ella, acompasando su paso. Ella ya sabía que algo iba mal, pero estaba casi en casa. Podía ver la entrada y había dejado las luces encendidas para que pareciera que había alguien. Solo le faltaban 150 metros y sentía su respiración en la nuca. A unos 50 metros, el hombre le puso una mano fuerte en el hombro y le dijo: «No te des la vuelta y dame el bolso o te corto». Ella se detuvo, dio un paso grande hacia adelante, se giró y le disparó en el cuello con el revólver que llevaba en el bolso. El hombre pasó los siguientes 5 años en un hospital de prisión antes de morir por complicaciones. La abuela de mi esposa falleció el año pasado y hasta el final lamentó haber disparado demasiado pronto. Cuando era niño, entre 8 y 11 años, mi hermana, 7 años mayor que yo, me cuidaba cuando mis padres salían. Ella fumaba mucho y mis padres le hacían fumar afuera, así que yo la seguía y jugaba mientras tanto. Un día, mi hermana vio un coche blanco al final del camino de entrada, con cristales muy oscuros y un portabicicletas. Se quedaba allí hasta que mi hermana entraba en la casa y luego el coche se iba al aparcamiento de la iglesia y esperaba. Cuando mi hermana salía de nuevo a fumar, el coche volvía. Era extraño, pero mi hermana no le dio importancia hasta el día siguiente, cuando volvió a pasar lo mismo. El coche se quedaba observando y si yo no salía, lo veía desde la ventana. Ella se lo contó a mi padre, que era ayudante del sheriff, y él llamó a la policía. Pero el coche desapareció. Pasaron meses y nada más sucedió. Hasta que, 9 meses después, el coche volvió y se convirtió en algo habitual. Un día mi hermana, cansada, quiso enfrentarse al conductor. Caminó hacia el coche, pero a medio camino se detuvo, paralizada por el miedo, y volvió a la casa. Una noche, el coche volvió mientras mis padres estaban en casa. Mi hermana salió a fumar, yo la acompañé y el coche apareció. Ella me mandó avisar a mi padre, quien salió con su arma hacia el coche. El coche aceleró y se fue por la autopista. Mi padre notó que la matrícula estaba cubierta con cinta adhesiva. Nunca volvimos a ver ese coche.
Cuando tenía 4 o 5 años y mis padres se acababan de separar, mi madre y yo vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones. Yo tenía mi propio cuarto, pero prefería dormir con ella. Las 2 habitaciones estaban al final del pasillo, una frente a la otra. Era verano y la ventana del cuarto de mi madre estaba abierta, justo detrás de la cama. Una noche me desperté y vi a nuestro gato sentado en el umbral de la puerta, lo cual era raro porque siempre dormía con nosotras. El gato entró a mi cuarto y maulló. Desperté a mi madre y en esos segundos, al mirar de nuevo hacia la puerta, vimos a un hombre saliendo de mi habitación. No sé cómo lo hizo, pero mi madre me agarró y me lanzó por la ventana, y ella saltó después, gritando por ayuda hasta que alguien llamó a la policía. No encontraron señales de entrada forzada, solo la puerta principal sin seguro. Lo raro es que mi madre juraba que había cerrado con llave y cadena esa noche. Una semana después, limpiando, encontró en el armario del calentador un cuaderno con nombres y dibujos, unos guantes y envoltorios de chicle. La policía dijo que probablemente el hombre había estado oculto en la casa hasta que nos dormimos. Una vez, mientras hacía la colada en el sótano, se fundió una bombilla en la parte que conecta la lavandería con el resto del sótano. Para salir tenía que pasar por esa zona oscura. Terminé lo que hacía, salí de la lavandería y al cruzar el sótano escuché una risa espeluznante justo detrás de mí, como de bruja ronca. Salí corriendo y no volví hasta que mi padre llegó y cambió la bombilla. Nunca he contado esto en casa y no he vuelto a escuchar esa risa. Esto le ocurrió a una amiga mía, Minji, en Corea del Sur. Tenía poco más de 20 años y era tutora de inglés. Una noche daba clase a un chico de secundaria y como era tarde y ya no había buses, le pidió dormir en el suelo de su apartamento. A Minji no le gustaba la idea, pero él insistió tanto que accedió. Él durmió en el suelo y ella en su cama. A las 2 de la mañana, el chico la despertó diciendo que tenía hambre y que fueran a comer. Ella se negó, pero él insistía y al final salieron juntos. Ya en la calle, el chico le confesó: «No tengo hambre, desperté y vi a un hombre durmiendo bajo tu cama». Llamaron a la policía y descubrieron que un indigente había estado viviendo bajo su cama durante 2 meses. El chico solo lo vio porque dormía en el suelo. Una vez, conduciendo desde 29 Palms, California, a Albuquerque, Nuevo México, tomé un atajo por una carretera desierta de 2 carriles. Subí una montaña y vi un Pontiac Fiero rojo atravesado en la carretera, con ropa tirada y 2 cuerpos en el suelo, un hombre y una mujer. Me detuve a unos metros, sentí algo raro y, siendo marine, saqué mi pistola. Parecía una trampa. Busqué una ruta para esquivarlos y aceleré, pasando junto al coche sin atropellar a nadie. Al mirar por el retrovisor, vi que los cuerpos se levantaban y que unas 20 personas salían de la maleza. Aceleré sin parar hasta la autopista y nunca supe qué habría pasado si me hubiera acercado a ayudar. Unos amigos y yo fuimos a pescar de noche al río James. Estábamos alrededor de la fogata cuando de repente todos nos quedamos en silencio, mirando al otro lado del río, sintiendo que algo nos observaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, un sonido inhumano que nos heló la sangre. Nadie se movió hasta que otro grito, aún más fuerte, nos hizo correr por las armas. Al volver, otro grito sonó, pero esta vez estaba justo detrás de nosotros, en los arbustos. Salimos corriendo y al llegar a los coches, escuchamos el grito una vez más y nos fuimos sin mirar atrás. Un viernes por la noche, mi amigo me recogía para ir a un partido de hockey. Iba apurado y en el coche noté que no tenía mi teléfono. Pensé que lo había olvidado en casa, así que durante el partido pedí el móvil de mi amigo y llamé a mi número. Alguien contestó después de 3 tonos, pero no dijo nada. Grité preguntando si mi teléfono estaba en casa, pero seguía el silencio. Supuse que era mi hermano gastándome una broma y colgué. Al volver a casa, mis padres y mi hermano tampoco estaban. Me llamaron para avisar que saldrían y volverían en media hora. Entonces me di cuenta de que si nadie estaba en casa, ¿quién contestó mi llamada? Sentí un escalofrío y justo en ese momento escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse. Salí corriendo a casa de los vecinos y llamamos a la policía. No robaron nada,
pero lo más inquietante fue pensar que un extraño podría haberse quedado en casa mientras dormíamos. Hace tiempo una familia se mudó al lado. Tenían un hijo con una obsesión por películas de terror y cosas macabras. Le gustaba preguntarme sobre mi tiempo en Vietnam y atormentaba a los animales. Tenía 19 años y siempre quería hablar con mi hija de 7. Le hablaba por la cerca y hasta la llamaba por teléfono. Un día me harté y le advertí que se mantuviera alejado. Poco después, mi hija empezó a decir que había algo en su armario, pero no le dimos importancia, pensando que era su imaginación. Semanas después, mi esposa y mi hija se quedaron en casa de mi suegra. Yo dormía en el sofá cuando, a las 2 a.m., el vecino llamó diciendo que su hijo había desaparecido y que habían visto luces en mi casa. Yo sabía que nadie había encendido luces. Salí corriendo y vi la silueta de alguien en el cuarto de mi hija. Los policías entraron y encontraron al vecino en el armario, esperando. Dijo que le gustaba ver dormir a mi hija a la luz de la luna.